Crimicápsulas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Crimicápsulas. El día de hoy estamos con el licenciado en criminología José Navarro Estep. Le voy a pasar justamente ahora el uso de la palabra para que pueda presentarse. ¿Cómo está? Buenas tardes, Abraham. Bien, ya aquí de noche en España, que es donde estoy yo. Y bueno, bien, esperando a ver qué tal va la entrevista y que sea de utilidad para tu público. Muchas gracias, licenciado. Entonces, ah, siempre iniciamos con este inicio un poco curioso con respecto a las primeras decisiones que uno toma. Para empezar, por así decirlo, suave, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo primero que le llamó la atención de la criminología? Bueno, te voy a poner en contexto. Ujú, Yo la verdad es que he cumplido ahora en enero 64 años. Mi vida profesional prácticamente transcurrió en las Fuerzas Armadas Españolas como suboficial de infantería primero y posteriormente accediendo otra vez a la Academia de Oficiales, pues salí oficial de infantería y acabé, pues me jubilaron por temas de salud y acabé de capitán de infantería de medios acorazados mecanizados y estaba en una gran unidad en una que está en la Serranía de Córdoba, ujú, aquí en Andalucía. Y a partir de ahí, pues yo fui aprovechando el tiempo, como soy un lector empedernido, empecé, me saqué un título de formación profesional de temas sanitarios y demás, y empezaron a caer en mis manos libros de, primero novelas, ujú. del criminólogo y psicólogo español Vicente Garrido. Ah, ok. Ya. Entonces, empecé con una novela muy buena de él, que es la primera de una serie de cuatro, que es Crímenes Exquisitos. A Ah, partir de muy ahí bueno, muy empiezo bueno. a ver y empecé a adquirir libros técnicos. La mente criminal, perfiles criminales. Hay un tomo que se da en las facultades que se utiliza, que es Principios de Criminología, que yo el primero que adquirí era la cuarta, que estuvo muchos años, pero recién salido ya como egresado de la facultad, al año, año y poco, salió la quinta edición, lógicamente mejorada. Ah, Porque estas cosas, cuando las ediciones nuevas siempre tienden a ser a mejores o porque se han fundido una. Y la verdad es que esta llevaba desde el 14-15 y ya en el 21 el 22 fue el cambio. ahora, Pues por- entonces, ujú, esto me picó la curiosidad. Empecé tal. Y mi esposa, que es abogada, viendo que me dice, oye, pues podías hacer, te gusta. Me informé y coincidió que estuve en los días justos para lanzar la matrícula para mayores de 40 años. mire, Que aquí o en sea, España hay los que ingresan normal jóvenes, ujú. acceso a mayores de 25 años o de 45 con un examen, y a mayores de 40 digamos, por experiencia profesional, te empiezan a puntuar los años que has cotizado y pude ingresar Eso fue en la Universidad de Málaga, ¿cierto? en la Universidad de Málaga, concretamente en la Facultad de Derecho. Soy de la octava promoción, saqué entre el 17 y el 20 y el año 21, me pilló en medio la pandemia, en tercero. Y luego entre el 21 y el 22 me saqué el máster universitario en criminología, delincuencia y victimología por la Universidad Internacional de Valencia. A Y ahora, partir de ahí, pues, ese punto, o sea, ¿por qué, por ejemplo, no optar por el área de criminalística? bueno, vamos a ver, posiblemente yo hubiera optado por el área de criminalística si hubiera tenido opción a ejercer. Ah, ok, Yo, como comprendo. ya estoy jubilado por la Fuerza Armada, tengo muy limitado. Y luego, lógicamente, eso te implica criminalística, es acabar en España, por lo menos, es para estar formando parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Entonces yo encaminé, hice otros planteamientos, tengo cursos de perito por si alguna vez me llaman para un peritaje. Formo parte como colegiado del Colegio de Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid y ahí Ujú. formo parte de los grupos de criminología educativa, todo lo relacionado con niños, niñas, adolescentes, redes sociales y todo tipo de problemas de este tipo y coordino el grupo de trabajo de delitos sexuales. Ah, Mis, mis, interesantes. tra- mis trabajos, tanto fin de grado como fin de máster, el de fin de grado fue sobre abuso sexual infantil, en la búsqueda de un perfil, trabajando con una asociación de víctimas, y luego en el máster hice una propuesta educativo-preventiva sobre el fenómeno del child grooming online. Ah, ya, que fue justamente este tema de este punto preventivo que mencionó de, en la View, si no mal recuerdo. Sí, sí, en la VIU. En ese fue donde hice ese fue el trabajo fin de máster. A partir de ahí, pues ya te digo, realizo ahora mismo estamos elaborando un manual de criminología educativa. También estoy con la dirección o coordinación del grupo de delincuencia sexual, buscando cosas que sirvan de prevención o que puedan ser de utilidad. Y yo pues realmente me dedico a esto, investigo un poco, estudio, veo sentencias, por ejemplo, he empezado un estudio en base al análisis de sentencias de Child Grooming Online Ujú. aquí en España. Escribo de vez en cuando en un periódico digital de tipo legal, en Confilegal. También tengo mi blog que de vez en cuando puedo, voy escribiendo algo también. ¿Cuál es Y su blog? siempre estoy ¿Cómo pueden encontrar su blog? eh, ya te pasaré para que de alguna forma lo podáis pasar, pero en Mente y Criminología WordPress, creo Ok, recordar. lo La vamos a dejar dirección acá. concreta, si buscas Mente y Criminología, también tengo la página en Instagram de Mente y Criminología. Lo que pasa es que el blog lo tengo últimamente muy, Desactualizado un digamos, poquito. dejado. Tengo algún, Claro. pero los que tengo los tengo hechos. Tengo al menos 10 entradas en base a lo que trato y también relacionándolo con hechos ocurridos que analizo. Luego también estoy analizando mucho temas de psicopatía, Ujú. el mundo de la psicopatía, lo encuentro bastante interesante. Y entre el 2024 y 2025 me contactó una radio por internet a través de un amigo abogado mío y estuve dando una charla semanal, que las primeras eran de una hora, pero se quedaron cortas y me propusieron que fuera de 2 horas, en Ujú. las que o trataba un tema relacionado con la criminología, que tenía poco tirón, o analizaba algún tipo de acto delictivo relevante que haya pasado en España, Claro, con más, un poco desde el punto de vista, podríamos llamarlo true crime. claro, o sea, como una Pero narrativa. sí, pero no como contar un delito, no. Yo me dedicaba normalmente, aparte de explicarlo, yo buscaba la información en prensa, buscaba informes del juicio, si había alguno en la red, y a través del buscador de sentencias del Consejo General del Poder Judicial de español, pues accedía a las sentencias, con lo que a la vez hacía una labor un poco educativa, porque no me refería solamente a lo que ha pasado o como en la sentencia, explicaba cosas que a lo mejor la gente si escucha y dice, ¿y esto qué es? Entonces, era una forma también de dar un poco de conocimiento de la criminología a gente que no conoce. Claro, no era este aspecto como medio dramático, medio.
No, no, morboso que suele no, tener el true crime, ¿no? Sino más académico, sí. profesional, O, analítico. se- Y o ahora, sea, justo, yo el otro día le comentaba en LinkedIn a dos compañeros, hablaban de la criminología, todos los objetivos que tiene y que el true crime, y yo se lo puse, digo, yo personalmente he hecho esto y hay una posibilidad, gente que accede y habla del true crime sin tener conocimiento y que muchas veces dan informaciones erróneas, o puedes, para que la gente vaya conociendo más la criminología, aportar conocimientos, explicar claro, cosas que la gente entienda. Hombre, considero que es interesante. ¿Por qué? Porque realmente en España hay muy poca cultura criminológica. Llevamos ya así. años de carreras en las universidades. Anteriormente había el curso de experto universitario, hay másteres, pero no. De hecho, estamos peleando ahora porque se saque la ley del criminólogo desde lo que es el gobierno de la nación. Así sí he Entonces, visto un algunos poco de la colegios movida. han, han hecho una propuesta de ley y la han entregado para que se debata en el Congreso y el Senado y se saque adelante, de forma que tengamos un respaldo y que algunas cosas, sí, digamos, se regularicen mejor. Y esto es muy para mí interesante porque incluso acá nosotros no tenemos un colegio de criminólogos. No existe como tal. E Bueno, aquí hay incluso, uno ujú, por comunidad autónoma, pero no todos lo tienen. Por ejemplo, ahí creo que son del orden de seis. Sé que está Madrid, Valencia, Cataluña, Asturias, quinto, y el sexto, diríamos el de Galicia, acaba de nacer el Colegio de Criminólogos del País Vasco y el de Andalucía, que están ya los papeles listos y también va a salir. Pero han ido saliendo a lo largo del tiempo. Entre los más fuertes está el de la Comunidad de Madrid, que tiene la suerte de estar donde está, digamos, el núcleo duro de la política española claro, y han podido, pues allí han presentado, tras consenso de los distintos colegios, una propuesta para que se analice y se lance. ¿Por qué? Porque yo te puedo contar que cuando salí, una de mis ideas fue hacer el máster de psicología forense, pero no para ejercer de psicólogo forense, ujú, sino porque los conocimientos de ese máster me servían como criminólogo para ampliar. Pues los criminólogos, como no éramos psicólogos, no podíamos. Sin embargo, en los másteres sí, pues, propiamente criminológicos hay acceso tanto para gente con la licenciatura o grado de derecho, como de trabajo social, como de psicología. Les hacen hacer unos módulos curso, formativos claro, y pueden hacerlo. No, porque la realidad es que por mucho que hagan un máster, ellos no pueden hacer informes criminológicos. no. No sé si es lo que pretenden algunos, pero el informe criminológico lo puede hacer solo un criminólogo. Y Igual que acá el pasa un informe psicólogo poquito, forense, igual. acá Lo pasa, hace un psicólogo. acá pasa un poquito esto con, por ejemplo, con la Universidad de La Rioja, que es la UNIR, que justo es la que virtualmente da esta accesibilidad a la licenciatura como maestrías también en criminología. Muchos abogados piensan que pueden hacer el informe criminológico con la maestría en Perú, pero bueno, igual Perú es un vacío legal tremendo. Y ahora, Aquí lo que pasa es que ya mm, sí que hay criminólogos que realizando informes criminológicos, ya llevan tiempo y demás, pero evidentemente tú lo que no puedes andar diciendo soy experto en criminología cuando tienes otras carreras, haces un máster claro, y haces cursos, pero el experto es el criminólogo, el ¿no? No licenciado, nos eso equivoquemos. es. Yo no, yo tengo conocimientos básicos de derecho penal, de constitucional, de derecho administrativo, Pero no me hace, conocimientos básicos no me hace o los abogado. que, o los que me sirven. Pero Claro, ¿quién es el especialista? El abogado o el licenciado en derecho, independientemente que ejerza en otras labores. Igual que el psicólogo forense. Pues es lo que te digo, un criminólogo no puede hacer un informe psicológico de nadie,
Pues el Ahora, criminológico es igual. me llama mucho la atención el hecho de que, por ejemplo, haya tenido este tema de cercanía o de interés académico por el shield grooming, ya que incluso se podría considerar que es como un tipo de delito ya más cibernético. ¿Qué fue? ¿Hubo un momento concreto, una noticia, una experiencia, una conversación que hizo decir que este tema me interesa para investigar? El tema de redes, niños, niñas y adolescentes. Claro, de del grooming en sí. Ujú. Sí, bueno, vamos a ver. Yo empecé, yo ya hice durante la carrera, a través de la fundación de la universidad, Ujú. ya esto que son temas, porque son, estamos hablando de la cibercriminología, que es una de Claro, las áreas nuevas, pero claro, la cibercriminología es como todo. Tiene un área que va enfocada al tema de ataques a entidades, a empresas bancarias, claro, el los phishing. chantajes, Ujú. digamos, la guerra cibernética y demás, que pueden afectar incluso a la seguridad del Estado, de las grandes empresas, el espionaje industrial, pero también no nos engañemos, hay una parte que son delincuencias contra las personas. Claro, Entonces, eh, leyendo, hice un curso sobre sexting, uno sobre grooming, iba haciendo distintos cursillos y me iba picando la curiosidad. ¿Qué pasa? Vas mirando en prensa y van apareciendo cosas. Y además cayó en mis manos el primer libro de la criminóloga argentina Vanessa García Carbone, ya, sobre el también perfil escuché del hablar. groomer, el perfil del groomer. Y empecé a leerlo y ahí ya dije, esto me llama". Entonces, ya he ido ampliando porque no es solo el grooming. Está el grooming, está el sexting, que en parte puede afectar a menores, Claro, está pero la es que sextorsión, los delitos contra las personas, luego está el ciberbullying, que es una derivación del acoso escolar, el pero doxing. también está el ciberstalking, el acoso a través de las redes a adultos. Y claro, como ya he empezado a abrir campo, yo puedo decir que uno de los temas últimos que he tratado, porque a partir de ahí empiezo a escuchar conferencias, tal, y empecé a dar la primera sobre abuso sexual infantil en Criminology in Time, pero luego ya he dado sobre todo temas redes, Lo, grooming primero, y he ido ujú. añadiendo. Lo que ahora también me Entonces, pues, gustaría resaltar, que justo mencionó de la criminóloga Vanessa García Carbones, es que también su perfil interesante porque ella misma fue víctima también de un pederasta, lo cual, exactamente, ya fue sí, víctima. Es y más, yo he conocido cómo evoluciona en Argentina a raíz de una nena de 12 años que es secuestrada por uno de 25 y como no permitió ser abusada, la mató y creó, porque ahora mismo no me acuerdo el nombre, a raíz de este asesinato se creó una ley, sí, sí, sí ¿de recuerdo. acuerdo? Entonces, también sé de una página que visito de vez en cuando, que es Grooming Latam, Grooming Ah, en también. Latinoamérica. Y me da O sea, curiosidad consultarle estos dos puntos. El primero, ¿qué opina de esto de que no son monstruos en la clasificación, en el sentido de que incluso la criminóloga este, también lo cita, ¿no? Como la criminóloga Vanessa cita que esas personas no son monstruos. Y segundo, que era justo este tema, uy, se me fue ya. Bueno, en el caso del primero, ¿qué opina de esta clasificación de no bueno, llamarle eh, monstruo al delincuente o al pederasta o al pedófilo? bueno, vamos a ver, esto yo creo que es un poco cuestión personal. Ya, Yo- cada cual tiene una forma de verlo. Aquí en España, por ejemplo, se aprobó con sus críticas más arriba, más abajo, pero con cambios de gobierno, nadie ha quitado esa ley, se aprobó la ley de la prisión permanente revisable. ujú. Muchos la llaman cadena perpetua, ¿no? Porque te da la posibilidad a partir de X años, si lo solicitas, salir. Es verdad que son muchos años, pero yo considero que no, está hecha más que otra cosa
como una protección a la sociedad de elementos muy indeseables y muy peligrosos. ¿Me explico? Ya, Que sí. igual que igual lo metes en la cárcel y tienes la suerte que lo condenen a 10 o 15 años por un asesinato o dos, salir repite. Son gente, sobre todo en el ámbito de la delincuencia sexual, que está demostrado que tienen una pulsión y que repiten. Sí, Yo he sí, cierto. analizado algunos de los casos en el que la víctima ha sido una chica joven y ha salido que anteriormente el asesino había intentado violar o había violado a su propia cuñada, por ponerte un ejemplo. Entonces, yo lo considero un poco para proteger a la sociedad. De hecho, en Estados Unidos, creo que es en Kansas, hay una ley que a los depredadores sexuales, Ujú. incluso después de haber cumplido su pena, están sujetos a internamiento. ¿Por qué? Porque lo que se busca de sujetos que no tienen corrección, proteger a la sociedad. Pero ¿no cree que llamarlos con esa etiqueta es una forma incluso de eximirlos? O sea, como que quitarles esta responsabilidad de No, humanización. no. Yo Ujú. si lo llamara monstruo no lo estoy eximiendo. Estoy diciendo que es una persona perversa. Porque yo considero que un monstruo es alguien perverso. Comprendo. Diferencio también entre pedófilo Y y pederasta. pederasta, Ujú. porque el pedófilo padece una parafilia, como bien De habla el atracción. DSM-5 americano Ujú. y el CIE-11 europeo, y se presupone que el pedófilo no No ni hay mira nada. fotos ni agrede, porque, Claro. porque si yo tomo la definición que hizo, yo asistí a un curso aquí en el Colegio de Abogados de Málaga, Ujú. a un curso de ciberdelincuencia internacional, y hablando de este tema, un oficial de policía, enlace con la Interpol malagueño, decía que en el momento que un sujeto veía una foto o accedía a una foto de un menor con determinados intereses, ya estaba llevando a cabo la agresión, porque si la compartes, la sube a la red o algo, ya lo estás haciendo. Claro, ya estás en la comisión de un delito, pues, ¿no? Ella, ya está, entonces ya no eres pedófilo. El pedófilo se entiende que es alguien con una parafilia que la lleva sufriendo más de 6 meses y que busca, a través de psicólogos o psiquiatras, buscarle solución. El que agrede ya es un pederasta. Era hasta. Y es algo que Yo sé- también es bueno enseñar, porque hasta incluso también se cree, por ejemplo, en mi experiencia he visto incluso casos de pedófilos para que no llegar al punto de la pederastía, incluso deciden suicidarse también como un mecanismo. Sí, puede, algo he escuchado, ¿no? Aquí en España no lo he escuchado, pero lo he visto. Y no solo eso, sino que en alguna serie de tipo policial lo han hecho la dramatización del caso de algún pedófilo que con tal de que no le pase se suicida. Si ha sucedido en la realidad en algún sitio, no lo sé. Aquí en España no, pero sí sé que evidentemente hay gente que acude a consulta médica por ese tema buscando una Claro. solución, porque muchos tienen conciencia y dicen, esto me va a llevar a delinquir o a situaciones peores y quiero buscar Y ahora, evitarlo. algo que también me gustaría aclarar, teniendo justamente su experticia en el tema, es que a veces también tenemos esta idea del pedófilo o incluso el pederasta como alguien de 50, 60 años, pero a veces también No, 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 ignoramos que no, no, puede ser alguien de 16, para nada. 15 con alguien que está en sus 9, 8, 7 años. No, vamos a ver, el pederasta, vamos a ver, no hay no hay un perfil definido, Claro, no, no hay un pero, rango. pero por ejemplo, te puedo decir que sí puede haber en torno. Según la teoría de la La oportunidad oportunidad. Ujú. de Felson, tiene que haber un delincuente motivado, Un vigilante una al frente. víctima y un espacio en el que delinquir. Ujú. Concretamente, la ciberdelincuencia contra las personas de este tipo.
se da muy clara porque hay mucho delincuente oculto en la red, víctimas además, víctimas, si me apuras, arriesgadas, porque los jóvenes, que son los que manejan mucho todos los sistemas y dispositivos con mucha soltura, unos porque tienen falta de habilidades sociales y alguien los engaña. Y otros porque creyéndose que no los van, que va a ser un viejo verde de 50, 60, 70 años, los va a detectar. Pues Claro, no. no, no es Son así. gente normalmente que anda entre los 25 a 30 años a los 50, digamos, de media, que los puede haber por debajo, por encima, pero son gente que tienen mm, una formación buena, saben manejar las redes, utilizan métodos de ingeniería social, y me refiero a métodos de ingeniería social, que saben cómo dirigirse a un menor, que conocen la psicología de un menor. Y, por ejemplo, pueden localizar a uno con baja autoestima, con pocas habilidades sociales, fácil de captar, y a otros que se aventuran y se lanzan y caen también. Y eso Entonces, también, esa es una de las principales bazas. Luego hay una modificación de esa teoría, que ahora no me acuerdo ujú, quién la hizo, que es muy buena, que amplía dos circunstancias más. Pero vamos a eso. Las víctimas ahí son fáciles de pillar. claro, Entonces, lleva a sí, la sobreexposición normal, también, ¿no? sí, hay una sobreexposición de los jóvenes, de los niños, niñas y adolescentes, porque seamos claros, lo que es increíble que a un niño de 8, 9 o 10 años se le dé un dispositivo móvil, una tablet o un ordenador Ahora, y no se le individual vigile. o con la misma corresponsabilidad del padre. No se le vigile, Sí. porque como mínimo puedes poner controles parentales. Ahora aquí en España, no en España, en España, en Europa, y creo que a nivel mundial se ha levantado ya un poco el tema Claro, al y menos sé están que luchando. la Unión Europea había como que, o Francia creo, había como que ya prohibido las Francia ha redes sido, sociales hasta los 16 sí, años. sí, en España se quiere hacer lo mismo, se ha hecho en Australia, tampoco se puede hacer así a las bravas, Claro. hay que buscar. El tema es que aquí hay que buscar, por un lado, la colaboración de las grandes empresas Ese tecnológicas. es otro Que tema, pueden- porque también se habla mucho del sujeto individual, pero se habla poco de cómo las plataformas permiten esto. Con el caso, por es ejemplo, que, de X, de Twitter. no, yo te voy, Twitter X, yo no lo veo una red social que utilicen muchos menores. No, 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 o sea, Ahora, lo digo si porque, me hablas, si lo me digo hablas, porque implementaron una IA que permitía recrear imágenes de desnudos o de lencería total de cualquier persona libremente. O sea, no, si tú eres alguien que bueno, diseña, lo piensas un y, poco, pues, y- ¿no? y en Instagram, si me apuras en Facebook menos, pero tenemos el acceso a Snapchat, que yo no lo conozco, de oídas, el Ujú, OnlyFans, también. Ah, bueno, acá es al menos el Telegram, por ejemplo. pero Telegram no deja de ser un WhatsApp, Claro, es técnicamente una app de mensajería, pues, ¿no? una aplicación de mensajería. Te estoy hablando de redes. Entonces, hay gran parte de tecnológicas que están estudiando buscar cómo, respetando a la vez la privacidad, cómo saber quién accede y quién no accede. Buscar un tipo llámalo tarjeta digital o lo que sea, Ujú, forma de acceso que, que el que la tiene que adquirir y ser adulto y no la puede utilizar un menor, por ponerte un exacto. ejemplo. ¿Por qué? Pero que no tengas que dar todos tus datos tú, porque ahí ya va contra la protección de datos, Claro, o él controlará, o lo que es lo más grave, controlar lo que dice o hace un adulto. también, es cierto. O sea, son terrenos muy resbaladizos. Son temas Francia bien. no le está saliendo del todo bien, en Australia está viendo sus problemas también, y por ejemplo, la Unión Europea, que este debate ha nacido aquí recientemente, la ha sacado a la luz nuestro presidente del gobierno, pues Europa ha dicho, ojo, hay que ver lo que hacemos. No se puede acceder a todo. Hay que buscar cómo cortar a los niños y la Unión Europea está implementando leyes. Y se está trabajando lógicamente con tecnológicas. No se trata de atacar a una tecnológica porque sí. Claro, Se trata realmente de buscar que si el niño
le permite una página de Instagram que sea con los distintos cortes. Y si no tiene que acceder, que no acceda. Sí. Licenciado, también otra curiosidad que justamente teníamos es, eh, dado que usted también ha llegado a la criminología en un punto donde ya tenía una carrera profesional, un camino profesional, ¿qué idea tenía de la profesión y cuánto cambió después con respecto al estudio? ¿Te refieres de la criminología? Sí. Vamos a ver, evidentemente cuando yo estaba ejerciendo como profesional de la Fuerza Armada, era una época en la que todavía no, sí, había los expertos universitarios en criminología, pero yo no había oído hablar, o sea, tenía de conocimiento de la delincuencia y de lo que pasaba por la prensa. Yo aparte, como ya he comentado, soy soy una persona que le gusta mucho leer. Entonces accedía a prensa, por entonces era prensa en papel sobre todo, y luego me gustaba mucho leer, pues te vas informando, pero no tenía ese conocimiento específico de la criminología. Sí es cierto que cuando estaba sacándome ya jubilado ese título de tipo sanitario, ya me cayó encima el de crímenes exquisitos, pero esto que lo lees y, ay, mira, esto tal. Yo entonces vivía en Córdoba Ujú. y allí se me ocurrió a través de la UNED y la UNED no tenía nada allí. Y Córdoba tampoco, de hecho. Pues como no tienes un sitio donde ir, pues igual que lo escuches y te empieza a llamar, lo desechas. Claro. Ya fue estando aquí comentando con mi señora y demás, que yo estaba, no tenía en aquel momento nada que entre manos, cuando surgió la idea, y por aquel entonces yo ya no solo había leído Crímenes Exquisitos por segunda vez, que es un Ujú. tocho de 800 páginas, Sí. casi. Que ya había estado leyendo perfiles criminales, la mente criminal, o sea, ya había generado en mí una curiosidad. ¿Cuál es la ventaja? Que eso sí, ahí sí que he jugado yo con ventaja. Una, como bien he dicho, soy persona de mucho leer, Ujú. fui promocionando dentro del ejército a base de prepararme oposiciones para los distintos niveles. De hecho, unieron dos escalas de oficiales. Yo pertenecía a una, pero querían unificarla. E hice el curso. Hice una parte de curso por correspondencia, ya online, porque ya había temas internet y ordenadores y demás. Y a continuación de eso, lógicamente, lo siguiente que hice también, o sea, hice el curso este online, hubiera hecho el curso de jefe, que ya no lo llegué a hacer. Entonces, yo no he dejado de leer, de formarme, de avanzar dentro de las áreas que estaba. ¿De acuerdo? Ujú. A partir de ahí, pues lógicamente te empiezan a llamar más cosas. Y luego tengo una ventaja que me viene ya tanto del ambiente militar y que me ha ayudado mucho en el ambiente universitario. Yo siempre he tratado con gente, aunque el ejército español es profesional desde el año 92 en adelante, y yo me incorporo ya de oficial en el 95, pero la verdad es que desde sargento con veintitantos años, yo siempre he tratado con gente joven. Yo he ido creciendo, pero he tratado con gente joven. Me ha sido fácil, en cierto modo, contactar con ellos, porque una de las cosas que te forman en el ámbito militar un poco es en pedagogía Ujú. y demás. Ahora, ¿Qué dentro de pasa? la... Ujú. Dígame, dígame. Lógicamente, ya con 57 años, creo, por ahí, o 55, entre 55 y 57 años, que hice la carrera más o menos que empecé, pues eran todo gente joven que habían acabado su formación de bachillerato y el acceso a la universidad, y éramos dos personas por encima de los 50 años, uno más joven que yo, con 50 o 51, y yo que estaba creo entre los 55 y 57, no me acuerdo exactamente. Y es una forma, como te diría, alimentarme de su juventud. He podido aprender de esa juventud, una juventud muy formada, además coincidía que tenían un nivel muy alto porque la nota de corte
para acceder a alta y ha sido un intercambio. Mi amigo Juan Carlos y yo aportamos nuestros años, nuestra experiencia y ellos nos aportaban esa juventud, ese dinamismo. Yo te puedo decir que yo el WhatsApp lo conocía en el móvil y llevaba un mes o dos en clase y me quedo mirando, porque estábamos todos trabajando con el ordenador en primero, llevábamos un mes de carrera. Y le digo, fulano, ¿esto qué es? Dice, esto es el WhatsApp. Digo, ¿cómo lo tiene? En el ordenador. Desde entonces yo tengo ordenador en el WhatsApp, en el ordenador, en el portátil y en el móvil. A ver, o sea, va, tú te vas actualizando, vas mejorando, Claro. aprendes de cosas de ellos porque aprendemos todos de todos y a ellos le hemos aportado a lo mejor otras cosas, mi compañero Juan Carlos y yo, porque éramos los dos únicos adultos, digamos adultos mayores. El resto Ujú, eran todos el que menos 17 y el que más 19. Con eso te lo digo todo. Entonces, pues sí, eso me ayudó. De hecho, el acto de graduación ujú. de la promoción y la cena de graduación me la encargaron y la organicé yo, Ah, sí. que fue un detalle, estuvo muy bien. Entonces, son cosas que ya te digo, ¿qué pasa? Que como militar, que me he tirado toda mi vida con gente más joven que yo, al principio poco, pero con los años esa separación crece, pero te tratas con ellos, Claro. Ahora, lógicamente. Pues me ha dado licenciado, mucha ventaja. algo que siempre preguntamos es, bueno, puede ser una pregunta un poco cliché, pero es el curso que se le hizo más fácil y el curso que se le ha hecho más difícil y su maestro favorito y por qué. Vamos a ver, el curso quizás no te voy a decir más difícil, pero te voy a contar la anécdota. Ujú, A mí me quedó para septiembre una parte de antropología social y una parte de introducción a la criminología, que me dijo la profesora. Vas a septiembre porque la condición sine qua non para que os corrija todo es que aprobéis el tipo test. Bueno, pues el tipo test, estábamos en un grupo de 20 o 25 y 15 o 20 éramos de nota media alta. Pero claro, no pasamos el test claro. y vamos a septiembre. Pero me vengo a referir, y yo aquellos días le decía a mi mujer, digo, como me suspendan tres, dejo el grado, dejo el grado. Yo no me veo todo el verano aquí liado. Así, es verdad que en todos me ha quedado alguna, Ujú. pero quizá una asignatura que se me hizo pesada pudo ser política criminal, Ah, política criminal. sobre todo por decírtelo de alguna forma, porque luego los profesores, siendo buenos, pues discrepan de algunas cosas, pero te puedo decir que una de las asignaturas que me gustó mucho fue Derecho Penal, parte especial. Mm, Y el profesor, porque el profesor hice amistad con él. Desgraciadamente, hace un par de años falleció a causa de un cáncer no, no, mi sentido que pésame. padecía. Pero puedo decir que casi todos los profesores eran más jóvenes que yo. Wow, Entonces, pero eran gente adulta, entonces, tanto Juan Carlos como yo, pues teníamos un nivel y con algunos he alcanzado el grado de pequeña amistad, no voy a decir una gran amistad, claro. pero sé que cuando tengo alguna duda de algún tema, puedo levantar el teléfono, que al otro lado me lo cogen y aprovechamos, nos ponemos al día, o si voy por la zona del campo universitario, nos tomamos un café, charlamos y nos ponemos al día. ¿Y, Entonces, y cuál curso, en cree, general todos bien, ¿eh? cuál cree que ha sido el profesor que más recuerda con cariño, con estima y por qué? Concretamente, eh, el que te digo que falleció, Ujú. porque hicimos amistad y este hombre, cualquier cosa que necesitaba, yo incluso después de la carrera, le decía, Antonio, esto, no te preocupes que te mando. Y siempre. Pero igual que te digo eso, te digo que no hay mucha diferencia con otros, con los que mantengo Claro. contacto o cuando voy por allí. Porque
igual que trataba con los jóvenes, con los profesores, era, era Y cuál fácil. Es era, más, cuál era su nombre? Tal vez tenía publicaciones para que las personas tal vez puedan buscar sus él publicaciones, era muy libros. bueno en tema de, como era profesor, realmente era abogado Ujú. y estaba, aunque daba derecho general, derecho penal parte especial, era muy bueno en concursal. El Colegio de Málaga, el curso de derecho concursal, le ha puesto su nombre. Él se llamaba Antonio Cabatena. Tenía Cabatena. Además, una persona, yo he comentado con compañeros y también estaban muy contentos porque era un señor muy accesible. A mí me pasó una anécdota con una de las profesoras que me veía más joven y Ujú. decía, ¿por qué esto? Dice, sí, hombre, si tú esto, digo, no, esto fue, yo soy posterior a esto, que no, que hasta que me acerco y le digo, que tengo tantos años, hombre, esto es como, tengo la suerte a lo mejor que no aparento los 64 años y en un momento las puedo llevar a engaño, lógicamente. Y en aquel momento tuve que decir que no, que de esto yo Claro, no tenía ni idea. Las asignaturas de temas de penología y ejecución de penas, ujú, un poco pesadas, interesantes, pero las ves más interesantes cuando acabas el grado y lees cosas y tienes que consultar y acudes a ellas. Pero claro, lógicamente, teorías de la criminalidad, criminología, formas específicas de la criminalidad, mm, son asignaturas propias que te hacen bucear en determinados aspectos de la criminología que lógicamente te atraen más. Policía científica, medicina legal, tanatología y toxicología forense. Son asignaturas que a lo mejor te llaman más, pero una que a mí me gustó mucho, por ejemplo, que tuve también muy buena profesora, fue Derecho Procesal Penal, todo lo que es ujú. la ley de enjuiciamiento criminal. Y a veces es una parte que a veces el criminólogo desplaza un poco, ¿no? Como que olvida que también es importantísimo tener un dominio jurídico, procesal al menos y penal, ¿no? Sí, es que sin eso tampoco haces nada, porque Claro, si no le... O sea, la ventaja de la criminología es que es una ciencia multidisciplinar. claro, Alimentamos de la antropología, de la sociología, distintos tipos de psicología. Tienes que tener conocimientos de derecho constitucional por el país, de derecho administrativo, porque si en determinados sitios tienes que saber cuándo tienes que hacer un informe o cualquier cosa, plazos, recursos con los que tienes que trabajar, si estás formando parte de un despacho y estás auxiliando a un abogado, pues tienes que manejar esas cosas. Como además puedes ejercer como perito, tienes que conocer el funcionamiento de la ley de enjuiciamiento criminal que te trata cómo funciona el proceso judicial. Entonces, tiene eso, bebe de varios. Luego están las asignaturas que para mí son más pesadas, que son las de tipo estadístico para ah, los sí, estudios cuantitativos. A mí me gustan más los cualitativos, sí, pero bueno, también es necesario, de todas lógicamente. formas es necesario, pero sí Entonces, son ya te pesadas. digo, sociología, psicología, antropología, criminología, derecho, bebemos de muchas fuentes. Ahora, pasar de esta parte de una forma teórica universitaria a la realidad, a la práctica, creo que es un traslado que nunca es sencillo para ningún tipo de estudiante. ¿Qué fue lo que más le chocó al Mm, inicio de ya Vamos a ver, ejercer como criminólogo? para que me entiendas, yo no ejerzo como criminólogo profesionalmente. Ok, Me dedico a investigar y demás, ajá, por lo que te he comentado antes. Para mí no ha sido tan complicado. porque bueno, Una ya vio el persona que como antecedente. yo ya lleva un bagaje eh, de profesional que ha tenido que tratar con estructuras más jerarquizadas Ujú. y demás, que ha tenido que exponer. Yo una de las ventajas que tenía, que incluso poniéndome un poquito nervioso, a la hora de exponer estaba más suelto que Claro, cualquiera de los compañeros. ¿Por es qué? muy diferente. Porque yo he estado trabajando en mis últimos años, digamos,
hasta el 2011, pues desde el 2005 he tenido que exponer en cuarteles generales y en planas a otros públicos tan formados como yo, pero yo llevaba en muchos casos el control de la reunión, entonces tenía que estar versado en lo que hacía. Entonces eso a mí, y yo soy una persona digamos, no tengo un verbo, digamos, un poco fácil, no es que sea gran cosa, pero lo justo para que gane. Entonces, a lo mejor decía, a ver si voy a meter hoy la pata, pero, y podías tener un poco de gusanillo, pero no como chicos jóvenes, 19 20 años, Claro, que aunque sean compañeros, tienes al profesor al lado y están un poco coartados. claro, Y, obviamente. y ha- y se ha notado en muchos, yo he notado en muchos compañeros mucha diferencia entre sus primeras exposiciones y las Y las, exposiciones en los últimos años, por ponerte un ejemplo. Entonces, pues para mí no supuso mucho problema. Es más, lo que sí me ha dotado, lógicamente, la carrera de una capacidad analítica mayor todavía, porque el tema militar estaba muy tasado y muy concreto y es una cosa muy específica. Pero aquí he conocido bastantes más materias que algunas me he puesto al día hasta en vocabulario que yo no conocía, porque estaba ceñido al mío de carrera y a mi vida como padre y marido, claro, que se te escapan ciertos avances del vocabulario que a lo mejor alguien con una carrera universitaria los maneja más, incluso en su trabajo. sí, eso ¿Me sí también explico? es cierto. Pues eso sí que me la ha dado. Entonces, a la hora de analizar una sentencia como criminólogo, empiezo a buscar, pues, qué dice el informe forense de tal, de cuál, los hechos probados, vas viendo para inferir cómo es el sujeto, cómo deja de ser, entre sacarlo también muchas veces de las noticias. Las noticias te ayudan, lo tienes en un lenguaje más, ¿cómo te diría?, más llano, y ya luego entre el lenguaje llano de la información periodística, porque esa es otra. Si no estás ejerciendo en algo que no puedes tener acceso a determinada documentación, un criminólogo, la mayoría de la documentación en origen es prensa, sentencias judiciales, informes y demás, y a partir de ahí haces tus inferencias, manejas hipótesis o te buscas los objetivos. Sí, ¿Me explico? Lógicamente no es lo mismo decir estoy dentro de un despacho jurídico, un despacho criminológico, y tenemos la suerte porque tenemos acceso a determinadas bases de datos concretas que solamente las tienes si ejerces como profesional, a que tú investigues por tu cuenta. sí, Sí que es muy, lógicamente muy distinto. busco también muchos informes y estudios a través de Google Académico. Académico, Google Scholar y alguna base de datos que se puede. El resto son ya más complejas Ahora, y no se puede. justamente eso Pero me llama la atención. O sea, por ejemplo, en su experiencia universitaria y también como investigación con respecto, ¿qué errores usted cree que cometió o ha observado respecto al inicio y que hoy ve un poco más con claridad o que podría recomendar a quienes estudian esto o inician en la investigación también para que puedan saltearse esa parte, obviamente, ¿no? Y prevenir. yo te puedo decir, en una conferencia que di, intento plasmarlo porque a nosotros en la carrera nos hablaron mucho de los sesgos, Ujú. ¿de acuerdo? La forma de pensar de cada uno muchas veces tiene sesgos. Sí, Pero si tú vas a hablar de algo, si lo hablas desde tu punto de vista y con los sesgos, te vas a estrellar, porque alguien te va a corregir. Entonces, yo me acuerdo una conferencia que di en Criminology in Time sobre abuso sexual infantil, y una profesora de secundaria de Madrid, que la vio, que la conozco a través de LinkedIn, ujú, me hizo el cumplido, creo que mejor que se me ha hecho. Y es que me dijo que la conferencia se basaba
en datos concretos, datos objetivos y no tenía sesgos ideológicos. Yo puedo pensar de una manera, ¿eh? claro, Y a lo mejor, mm, pero yo cada vez que doy una conferencia intento aislarme en ese aspecto. En el tema redes, en temas menores, los distintos delitos actuales, porque, por ejemplo, lo último que he hablado yo en distintas conferencias ha sido los distintos riesgos en la red, no solo para menores, sino para adultos. claro, Y cosas que no son delitos, pero que ponen en riesgo, como son el sharenting por parte de los padres sí, o los padres bastante, o los papás o mamás influencers. Entonces ya te digo, desde el primer momento dije, tengo que, cada vez que yo hable de algo, de un tema específico para un público y sobre todo si encima he formado, evitar sesgos. Y además he visto en compañeros míos, lógicamente fruto de la inexperiencia, sesgos. Hubo sobre un tema de tortura policial unas compañeras que ujú, dieron una conferencia, dieron a entender que había habido tortura y mira por dónde una de ellas hoy en día es oficial de policía. Y, jolín, como dices, si son y luego te haces tú. claro, Pero bueno, eso también hay que partir de la base que la inexperiencia y la juventud lo da. sí, eso es muy Y, cierto, y el tema es que quien te debe corregir es el profesor. sí. Ojo. Pero bueno, esto es Ahora, como todo, ¿no? Nadie es perfecto, todos nos equivocamos, el joven y el adulto, y vas aprendiendo. Y a veces he leído yo y digo, yo mismo quita esto porque esto me doy cuenta que se sale del... entonces eso lo vas aprendiendo con la práctica, el día a día, el ver una cosa, el ver otra, compararlas y si siempre tomar las cosas con un poco de calma y antes de acabar cualquier cosa, pegarle dos y tres vueltas. ahora, Mm, en porque te este equivocas. caso, en este caso justamente de la preparación con respecto a los estudiantes, ya por ejemplo, si un estudiante o alguien interesado en estudiar criminología, te dice, quiero dedicarme a esto, no quiero dedicarme al estudio profundo de la criminología como profesional. ¿Qué es lo primero que usted le preguntaría como para ver si está seguro de la decisión que está tomando? Primero que le preguntaría que qué cree que es la criminología. Es una muy básico. Sí. Es que aquí hay un artículo que nos pasamos mucho entre nosotros, que escribió una chica criminóloga, Ujú. que dice, criminología no es CSI. Sí, para nada, ni cerca. Vamos a ver, partamos de la base primero que CSI es criminalística. Claro. Es el análisis de las pruebas de forma policial. Incluso el nombre lo Primer dice. punto. El mismo nombre lo dice. Sí, exacto. Es que CSI es la sigla inglesa de crimen, ciencia, investigación, Versión. totalmente policial. Luego la segunda parte, los medios que se ven, sobre todo en CSI Miami, no existen. Claro. Y una prueba de ADN no tarda media hora. Vamos a ver, que aquí en España toman la prueba de sangre y la mandan al Instituto de Toxicología Forense, Y por lo que no está menos, ni en la ciudad, está en otro sitio. Y tienen que analizarlo y luego la carga de trabajo que tengan y las prioridades que le tienen que ir dando según los casos. exacto. Empecemos ahí. Si algo se le parece a criminología, es mentes criminales, por decirlo de alguna forma. Del libro de Vicente. Y ¿Ha tiene sus... llegado, ha llegado a ver Mike Hunter en Mindhunter Netflix? sí, pero es que ahora te voy a hacer la diferenciación. Ajá, Mentes criminales está muy bien porque te empieza a tratar el tema perfilación claro. y una serie de cosas, pero ni van por ahí con la pistola los criminólogos No, deteniendo gente, ni se encuentran las pruebas. No te voy a decir que uno muy preparado y que esté en contacto
con fuerza y cuerpo de seguridad del Estado puede hacerlo. Pero es que aquí en España los criminólogos, el tema policial no lo tratan mucho porque como no seas criminólogo y estés en la Policía Nacional o la Guardia Civil, no te sirve. No, Eso no. de entrada. Entonces, luego Mindhunter. Mindhunter es distinto. Mindhunter es la versión en película o en serie de los primeros estudios criminológicos que hicieron criminólogos y psicólogos dentro del FBI. Claro, de la Fue el escuela de los nacimiento de la noventas. unidad, es el nacimiento de la unidad de ciencias del Del comportamiento, comportamiento. que está en cuántico. Sí. Entonces, eso sí que fue real. Entrevistaron a Lemon Kemper, a este grandote y a A otros tantos. Manso y a otros. Eso es el principio de lo que llaman, entre comillas, la época dorada de los asesinos en serie en Estados Unidos. Porque hubo una época, en aquella época, y que fue cuando nació todo esto, que aparecían los asesinos en serie, Ted Bundy, el hijo de Sam, eh, Manson, cualquiera de ellos, el del torso, el del Zodíaco, el ahora Zodiaco. nombres de memoria, John Wayne Gacy, o sea, Ed, Ed Gein, lógica, lógicamente, y fíjate, los rusos decían que eso era un problema de la sociedad capitalista, que ellos no tenían asesinos en serie, y ahí tienes al Chikatilo y compañía. claro. O O sea, sea, lo que pasa es que lo taparon hasta que con los años ha salido. Pero es verdad que Mindhunter es como que la una base. versión bastante cercana de cómo nace la unidad de ciencia del comportamiento y de los estudios que hicieron de esos distintos asesinos en serie. Esa es la diferencia. Repito, los dementes criminales ya es que son nivel Sí, superhombre. sí, O sea, te es da una otra idea. volada. Te da una idea, te da una base. Hace atractiva a lo mejor la carrera, pero no son la carrera, no nos equivoquemos. Es más, se puede acercar un poco lo del tema de CSI en algunos a la criminalística, pero tampoco, porque O, las cosas no son tan sencillas. o tal vez un poquito este análisis de criminología forense, que es este tema de la interpretación, de hacer No, perfilación pero en no, base. la criminología forense no analiza eso. Va más Ujú. por el estudio de delincuentes, de la delincuencia y demás. El Claro. tema forense y criminalístico forma parte del trabajo de las policías judiciales. Aquí en España tenemos Ujú, una que forma parte de un cuerpo que es un cuerpo, digamos, policial y militar a la vez, que es la Guardia Civil, y la Policía Nacional, que no es militar, no está, no tiene, digamos, vinculación con la milicia, ¿de acuerdo? Ambas son muy buenas. ¿Qué pasa? La que tiene el tema de vinculación militar está más estructurado y es menos permeable a cierto tipo de influencias. bueno, Pero potencialmente son todos unos grandes profesionales. Yo he tratado con muchos de ellos. Es más, como militar y encargado de ámbito de seguridad, inteligencia y contrainteligencia, he tenido mucha relación con ambos y son gente muy preparada en todos los ámbitos que se tocan. He ahora, tenido que organizar protección de itinerarios de autoridades ujú. de alto rango por Córdoba y yo tenía que contactar con las distintas comandancias, ¿Y ¿de qué, acuerdo? qué señales o qué características indicaría que alguien realmente encaja en esa profesión? En criminología. Sí, en criminología. Hombre, esto es como todo. Si te gusta un poco o sabes de qué va o te lo han explicado y te gusta, gente que le guste la investigación, Mm. gente que le guste mm, buscar prevenir que pasen cosas malas, que sepan analizar y buscar la razón del por qué, no plantearse, como te diría, esto no, porque te tienes que encontrar con todo tipo. Hay delincuencia de cuello blanco, Mm. hay delincuencia habitual,
hay terrorismo que no deja de ser delincuencia, hay delincuencia organizada, hay delincuencia contra menores, hay delincuencia contra las personas y en todos estos campos te vas a encontrar cosas muy desagradables en un momento dado, lógicamente. Y entonces tienes que saber que vas a ver cosas que muchas veces te va a costar entender o no te van a gustar. ¿Y cómo lidia usted con bueno, igual hay una teoría del estrés también que se maneja dentro de la teoría del stress out, que maneja también la criminología con respecto a la frustración, a la carga, porque también de una forma el criminólogo es una lucha constante porque su finalidad siempre va a ser reducir, disminuir y prevenir, nunca va a ser erradicar. Eh, Entonces, Vamos, ¿cómo usted gestiona emocionalmente tal vez este entorno en su familia, en su entorno cercano, en sus amistades? vamos a ver, está claro. En mis amistades estoy el caso curioso, con tantos años estudiando y un tema como la criminología. Ten en cuenta que no deja de ser la criminología un algo nuevo hasta en cierto modo en España, pero Interesante. tiene más arraigo y a tal. Y lógicamente lo que pasa es que yo también la capacidad de gestión me puede venir también de mis años de milicia. Inicia. Yo, por ejemplo, te digo que he estado te puedo decir que he estado en misión en Bosnia y Herzegovina, Ujú. he estado de misión en Kosovo, he visto mucha miseria, he visto los daños que causa una guerra, me he entrevistado y he estado conviviendo con gente que la ha pasado mal, he visto los estragos de un conflicto en ambos sitios y quieras que no ayuda. He perdido compañeros víctimas de accidentes trabajando, he perdido compañeros víctimas de atentados terroristas con los que conviví en un destino, luego me fui a otro y luego los mató la organización terrorista ETA. Tengo conocimiento de un familiar por parte de la familia de mi padre que también lo mató, pero me enteré en el momento que nos lo dijeron, pero ya está. Todo esto, todo esto te va dando capacidad para gestionar cosas. A mi edad saber que existe el mal y el bien, vamos a ver, eso es de cajón. Claro, Pero sí que me ha permitido un análisis mucho más profundo y me lo permite, y lo voy viendo día a día, de la maldad humana, igual que de la bondad humana. Está claro. comprendo. El ser humano tiene dos facetas claras, la bondad y la maldad. Muchas veces no entendemos la maldad a dónde llega. Decimos, ¿cómo se ha podido llegar a esto? ¿Cómo esta persona puede hacer esto? Pero, bueno, yo te esto puedo contar. Estoy preparando un artículo sobre un caso de una agresión sexual en un pueblo de España. Mm. Y estoy leyendo, aparte de la prensa, en la sentencia con las palabras técnicas de los forenses que testifican y leer lo que le hicieron a esa persona, concretamente una joven, lo lees y te impacta. Pero lógicamente te impactas, pero tienes la capacidad para asimilarlo, definir qué tipo de persona es el agresor y demás. Claro, Estamos acostumbrados, desgraciadamente, también a ver grandes desgracias de todo tipo, ya sean de accidentes de cualquier tipo, atentados terroristas, fenómenos meteorológicos, en vuestra tierra también. Entonces, se ven imágenes más o menos fuertes. Al principio sí ves una fuerte, vale, pero esto es progresivo, sí, lógicamente. Lógico, yo tengo varias compañeras que han aprobado a los 2 años de salir de la carrera o a los tres para la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, unas inspectoras y el resto son policías nacionales. ¿Vivirán o no vivirán momentos graves? y eso también es otro tema de Y, cómo, y- y en principio tendrán que a lo mejor tirar de un apoyo psicológico las primeras veces sí, o si tienen que hacer frente a alguien, disparar.
y matar a alguien en defensa propia, yo no he tenido que hacerlo, a cualquiera que le pase, tiene que afrontarlo y tiene que hacer una introspección de lo que ha pasado, el por qué y cómo lo ha hecho, y que no ha sido por gusto. ¿Me explico? Claro, Entonces, lógicamente, el estrés que te pueda generar el estar estudiando una serie de casos, digamos, fuertes, o estar estudiando una muerte, o que asistas a una autopsia, o que leas el informe de una autopsia con los daños hechos a la víctima o demás, porque esa es la gran ventaja que tenemos como criminólogos, que como abarcamos tantas ciencias, a la hora de realizar un informe, te van a caer para todo. tu análisis todo esto. Y la primera vez vas a decir, lo vas a mirar con unos ojos un poco de impresión. Pero esto es como todo, es la experiencia lo que lo da. Eso lo Licenciado, da la experiencia. ya ¿De entrando ya acuerdo? a los últimos minutos, le doy este espacio para que pueda dirigirse a nuestro público, tal vez un comentario de los jóvenes que están viendo esta entrevista, ya para poder, por finalizado, ya que tiempo nos está ganando, para que pueda dar un mensaje. Pues mira, primero, a ver si hay suerte y en Perú se Ujú. instaura la criminología. Y yo lo que diría que puede ser una profesión muy bonita. Yo tengo compañeros que están ejerciendo profesionalmente, pero hay gente que ejerce de otra forma o con otras labores, o grandes profesionales que conozco ya, y hay mucho trabajo por hacer. Y hace falta gente joven, sabia, nueva y saber enfrentarse a todo. Si realmente les gusta, no fijarse en esos clichés, como he dicho, CSI, mentes criminales. No, las cosas son muy, muy distintas, pero sí son unos estudios, unas carreras profesionales muy bonitas. Yo ya te digo, sin ejercer profesionalmente, todo lo que hago me atrae y siempre intento estar al día y mantengo contacto con gente que me proporciona más conocimientos y cada día aprendo algo nuevo. Y mira que ya tengo años, pero sigo aprendiendo. Entonces, si te gusta, para adelante. Que tienes que hacerlo a través de estudiarlo a través de otras vías, léase la criminalística o alguna otra área en Perú. Pero sí te puedo decir que en México me consta que hay grandes criminólogos y en Argentina también y en Colombia, que es con los que he tratado yo. ¿De acuerdo? Un poco. Aquí en España también los hay, fabulosos, está avanzando poco a poco, pero está avanzando y es una ciencia, digamos, aparentemente joven, pero que te proporciona muchos conocimientos de distintas áreas, que te ayudan a que lo que tú haces te dé una base más grande. Y que es una cosa muy interesante. Y que para cualquier cosa aquí me tenéis. Te mandaré por WhatsApp Ujú. eh, los enlaces a mis redes. Y ahí lo vamos a dejar Por si nosotros los quieres a en la través del descripción. propio YouTube o algo, lo quieres Ujú, incluir, yo intentaré mandártelo esta noche o mañana, ujú. antes de que lo montes, porque yo siempre cuando acabo una de mis conferencias, la última transparencia, ya después de haberme despedido y todo, son mis redes sociales, donde se pueden ver cosas mías. ¿Por qué sirva? Tengo una página web en construcción que ya como tú y yo ya tenemos contacto, ya te la proporcionaré también. ¿De acuerdo? Y ahí la vamos a compartir y lo vamos a poner todo en la descripción. Muchas gracias, licenciado José Muchas Navarro. gracias a vosotros. Ha sido un gusto. Esto ha sido Crimicápsulas. Nos Y vemos. cualquier cosa ya saben dónde estoy. Buenas noches. Buenas noches.